A las 6:15 de la mañana del 21 de septiembre de 2024, una cámara de timbre captó una camioneta estacionada a unos 500 metros de una vivienda en Cottonwood Heights, Utah. El vehículo pertenecía a Matthew Johnson. Su teléfono seguía dentro. Matthew no estaba. Durante los días siguientes, sus hijos no recibieron ningún mensaje de su padre. Sus compañeros de la Guardia Nacional notaron que no se había presentado a trabajar. Para alguien conocido por su disciplina, su puntualidad y su fiabilidad, aquella ausencia no parecía normal. Sin embargo, la denuncia de desaparición no se presentó ese día, tampoco al siguiente. Jennifer Gledhill esperó hasta el 28 de septiembre para informar a la policía que Matthew se había marchado. La primera pregunta surgió de inmediato. Si Jennifer sabía que su esposo no había regresado y que sus hijos habían dejado de tener noticias de él, ¿por qué tardó una semana en comunicar que estaba desaparecido? Matthew tenía 50 años, había sido marín y durante años había servido en el 19º Grupo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de Utah. Las personas que lo conocían lo describían como reservado, inteligente y constante. Para sus hijos, además, era una figura cercana y presente. La familia vivía en Cottonwood Heights, un suburbio acomodado situado cerca de Salt Lake City. La casa era amplia, tenían una minivan Chrysler Pacifica, perros, viajes familiares y a los padres de Jennifer viviendo relativamente cerca. Desde fuera, no había una señal evidente de que algo estuviera a punto de romperse. Pero dentro de la relación, el matrimonio llevaba meses deteriorándose. Según el abogado de Matthew, Jennifer había abandonado la vivienda alrededor de marzo de 2024. El 3 de julio, justo el día en que Matthew cumplió 50 años, ella presentó una demanda de divorcio. La separación no era el único conflicto. También discutían por la custodia de los niños y por la propiedad de la casa. La versión de Matthew sostenía que la vivienda le pertenecía desde antes del matrimonio. La defensa de Jennifer cuestionó esa afirmación. El 21 de agosto, Jennifer obtuvo una orden temporal de protección por presunto maltrato doméstico. La medida le permitió permanecer en la casa e impuso restricciones a Matthew. Casi un mes después, el 16 de septiembre, un comisionado judicial decidió no convertir esa orden en permanente. La decisión no equivalía a una declaración judicial de que el abuso jamás hubiera ocurrido. Significaba que las pruebas presentadas no alcanzaban el estándar legal requerido para mantener la protección. El comisionado describió a ambos como personas confrontativas y planteó que la solicitud podía estar relacionada con la estrategia de la separación. Jennifer rechazó esa lectura. 5 días más tarde, Matthew desapareció. Y mientras el divorcio avanzaba, Jennifer mantenía una relación con otro hombre. En los documentos públicos, ese hombre sería identificado como un informante. Al principio parecía ocupar un lugar secundario en la historia familiar. Con el tiempo, se convertiría en el testigo principal de la acusación. La investigación también sacó a la luz ciertos movimientos financieros. Durante ese periodo, Jennifer pidió a su padre $13,000. Después le solicitó los datos de su tarjeta de crédito. No se ha explicado públicamente para qué necesitaba el dinero. Esas solicitudes no demuestran por sí mismas que se hubiera cometido un delito, pero forman parte del contexto de los días en que, según la fiscalía, se estaban tomando decisiones que Jennifer intentaría mantener ocultas. El 19 de septiembre, según declaró el informante, Jennifer le enseñó una pistola Glock de color arena. El arma estaba cargada. Los fiscales relacionaron esa descripción con una Glock 19X que pertenecía a Matthew. Al día siguiente, 20 de septiembre, Matthew se encontraba en la vivienda de Cottonwood Heights. Jennifer contó después a los investigadores que ambos habían bebido whisky, habían mantenido relaciones sexuales y habían discutido cuando él la enfrentó por su relación con el informante. Según la versión de Jennifer, Matthew se volvió agresivo durante la discusión. Ella también dijo que tenía moretones. La fiscalía presentó una reconstrucción completamente diferente. De acuerdo con el testimonio del informante, Jennifer le confesó que había disparado a Matthew en la cabeza mientras él dormía en la cama. Después, habría destruido su teléfono y llevado la camioneta hasta un punto alejado de la casa para hacer creer que Matthew se había marchado voluntariamente. El cuerpo, según ese relato, fue colocado primero dentro del contenedor de carga que estaba instalado en el techo de la vivienda. Jennifer habría bajado el contenedor por las escaleras y luego trasladado el cadáver hasta la minivan familiar. No había una cámara dentro del dormitorio. Todavía no se había encontrado ningún cuerpo.
Tampoco existía en ese momento una explicación comprobada sobre lo que había sucedido. Pero desde la mañana del 21 de septiembre, los teléfonos, las cámaras de seguridad y algunos objetos abandonados empezaron a formar una secuencia. A las 6:15, la cámara del timbre mostró la camioneta de Matthew estacionada lejos de la casa. Su teléfono estaba en el interior. Aquello planteaba dos preguntas inmediatas. Si Matthew había decidido marcharse, ¿por qué había dejado su teléfono? Y si otra persona había movido la camioneta, ¿quién la había conducido hasta allí? Los investigadores determinaron que Jennifer no llamó a Matthew después del 21 de septiembre. Tampoco comunicó de inmediato a las autoridades que no sabía dónde estaba. El 22 de septiembre, el teléfono de Jennifer apareció cerca del lugar donde habían dejado la camioneta de Matthew. Más tarde, a la 1:44 de la tarde, el dispositivo comenzó a desplazarse hacia el norte desde el condado de Salt Lake. 2 minutos después, Jennifer llamó a su padre. A las 2:37, cuando ya se encontraba en el condado de Davis, el teléfono dejó de transmitir señal o fue apagado. El silencio duró aproximadamente 2 horas y media. A las 5:07 de la tarde, el dispositivo volvió a conectarse a la red. Jennifer llamó nuevamente a su padre. 18 minutos después, una cámara registró la minivan en el área de Centerville. Para los fiscales, ese intervalo era especialmente importante. La ruta, el apagón del teléfono y la aparición posterior del vehículo coincidían con la parte de la historia que el informante había contado a los investigadores. Según su declaración, Jennifer había enterrado a Matthew en una tumba poco profunda. También se habría deshecho de varios objetos del dormitorio principal, un colchón, almohadas y una alfombra. Los investigadores recuperaron esos artículos en una zona relacionada con los datos de localización del teléfono de Jennifer. La alfombra tenía un valor especial para la investigación. En una fotografía tomada en 2023 y encontrada en el teléfono de Jennifer, Matthew aparecía junto a ella sobre ese mismo objeto. La alfombra permitía reconocer una parte concreta del dormitorio. Según los investigadores, no era un objeto cualquiera que hubiera desaparecido durante una mudanza. Era un elemento de la habitación que había sido retirado después de la desaparición. La ruta de la minivan continuó durante la noche. A las 10:37, cámaras de seguridad grabaron el vehículo entrando en un lavado de autos. Jennifer permaneció allí cerca de 30 minutos. Abrió las puertas, aspiró el interior y limpió el vehículo con detenimiento. La limpieza no terminó en unos pocos minutos. El interior fue revisado como si alguien estuviera tratando de eliminar rastros difíciles de ver. Después de medianoche, a las 11:47, Jennifer llegó a la casa del informante. Él afirmó que la encontró alterada. También dijo que le llevó materiales impresos y que comenzó a hablar de lo ocurrido. De acuerdo con ese testimonio, Jennifer le explicó que había disparado a Matthew, que había transportado el cuerpo, que había movido la camioneta y que había utilizado el contenedor del techo. Le describió el trayecto hacia el norte, el entierro y la limpieza de la minivan. También habría hablado de escapar y de quitarse la vida. El informante no acudió inmediatamente a la policía. Declaró que no estaba seguro de si Jennifer decía la verdad y que no sabía cómo interpretar sus palabras. Después, según los documentos del caso, ella le envió mensajes en los que afirmaba que había lavado y aspirado las zonas importantes de la casa. La cuestión, decía, ya estaba resuelta. Jennifer también eliminó partes de sus conversaciones de WhatsApp, pero el informante había guardado capturas de pantalla. Además, comenzó a grabar algunas llamadas. Borrar una conversación puede eliminarla de un teléfono, pero no necesariamente de una investigación. Cuando el receptor conserva capturas o grabaciones, el silencio digital deja de ser completo. Los investigadores ampliaron entonces la mirada hacia los días posteriores a la desaparición. El 24 de septiembre, los padres de Jennifer, Thomas y Rosalie Gledhill, pasaron varias horas en la vivienda, según los vecinos. Ese mismo día, Rosalie compró un colchón nuevo a través de Amazon. La compra coincidía con uno de los cambios más visibles observados por la policía en el dormitorio principal. Cuando los agentes hablaron con Thomas, él explicó que había acudido a la casa por una filtración en el garaje. Dijo que no había entrado en el dormitorio y que no había visto lo que llamó el incidente. La expresión llamó la atención de la fiscalía. En ese momento, de acuerdo con los documentos judiciales, la familia todavía no había descrito públicamente ningún incidente específico relacionado con Matthew.
El 25 de septiembre, la Guardia Nacional contactó a la policía. Matthew no se había presentado a trabajar. Para un hombre con su trayectoria, aquello era inusual. No se trataba simplemente de una ausencia administrativa. Sus compañeros sabían que Matthew era constante y que su falta de asistencia no encajaba con su comportamiento habitual. Sus hijos tampoco habían tenido noticias de él desde aproximadamente el 21 de septiembre. A pesar de todo, Jennifer no presentó una denuncia de desaparición hasta el 28. Cuando finalmente habló con los investigadores, dijo que ella y Matthew habían discutido la noche del 20. Afirmó que él se había ido de la casa y que le había dicho que quizá estaría fuera durante una semana. También sostuvo que Matthew no quería recibir llamadas ni mensajes. La explicación chocaba con varios datos. No existían llamadas de Jennifer intentando localizarlo después del 21 de septiembre. No había una búsqueda inmediata de su teléfono. No se había comunicado a la policía que un padre había dejado de tener contacto con sus hijos. Y la camioneta había aparecido con el teléfono dentro, en un lugar distinto de la vivienda. Para los investigadores, la falta de una reacción también necesitaba ser explicada. No demostraba por sí sola lo que había ocurrido, pero sí podía convertirse en una pieza relevante cuando se comparaba con el resto de la evidencia. Jennifer fue arrestada el 2 de octubre de 2024. Durante el registro de la casa, los agentes observaron señales de una limpieza intensa en el dormitorio principal. Había un colchón nuevo y algunas superficies parecían haber sido lavadas recientemente. En las persianas y en el marco de la cama aparecieron manchas rojizas. En el sótano se percibía olor a cloro. La escalera presentaba una decoloración que los investigadores consideraron compatible con el uso de ese producto. También encontraron una máquina para limpiar alfombras. Una prueba preliminar practicada en la alfombra, debajo del lugar donde habría estado la cabecera de la cama, dio positivo para sangre humana masculina. Posteriormente, esa sangre fue vinculada con Matthew Johnson. En la minivan, la policía encontró presuntos hongos psilocibios empaquetados y dinero. Ese hallazgo originó un cargo separado relacionado con drogas y con la intención de distribuir una sustancia controlada. Los 3 hijos de Jennifer y Matthew quedaron bajo custodia estatal. Más tarde fueron entregados a familiares. El tribunal también impuso una orden de no contacto. El 15 de octubre llegó la acusación formal. Jennifer enfrentó 9 cargos graves: asesinato con violencia doméstica, 5 cargos de obstrucción de la justicia, posesión de una sustancia controlada con intención de distribuir, abuso o profanación de un cadáver y manipulación de testigos. Cada acusación se apoyaba en una parte diferente de la reconstrucción fiscal: el supuesto disparo, la destrucción del teléfono de Matthew, el traslado de su camioneta, la limpieza de la vivienda, la eliminación de los objetos del dormitorio, el entierro del cuerpo, la comunicación con el informante y las acciones que, según la fiscalía, buscaban impedir que la investigación llegara hasta Matthew. 9 días después, el 24 de octubre, Thomas y Rosalie Gledhill fueron arrestados bajo sospecha de haber ayudado a ocultar pruebas. Durante el registro de su vivienda, los investigadores encontraron la caja de una Glock 19X. La caja estaba envuelta en una prenda que pertenecía a uno de los nietos. La pistola no apareció. Tampoco se localizó una bala, y el cuerpo de Matthew seguía sin ser encontrado. La caja del arma estaba en la vivienda, pero el arma que supuestamente correspondía a ella había desaparecido. Para la defensa, esa ausencia podía representar una debilidad esencial. Sin pistola, sin proyectil y sin cadáver, no había una autopsia pública que estableciera de forma directa la causa exacta de la muerte ni el momento en que habría ocurrido. La fiscalía respondió que el caso no dependía de un solo objeto. Su argumento se basaba en la suma de indicios y en la relación entre ellos. Matthew estaba en la casa el 20 de septiembre. A la mañana siguiente, su camioneta fue encontrada a unos 500 metros de la vivienda y su teléfono seguía en el interior. El 22 de septiembre, el teléfono de Jennifer apareció cerca de la camioneta. Poco después, su dispositivo inició un desplazamiento hacia el norte. Jennifer llamó a su padre apenas 2 minutos después de comenzar el trayecto. El teléfono dejó de transmitir durante aproximadamente 2 horas y media en el condado de Davis. Luego volvió a conectarse. La minivan apareció en Centerville 18 minutos después de esa reconexión. Los objetos del dormitorio fueron encontrados en una zona relacionada con la ubicación del teléfono. La minivan fue llevada a un lavado de autos durante la noche y permaneció allí cerca de media hora. El colchón fue reemplazado. La casa olía a cloro. Había manchas rojizas en la habitación. La sangre situada bajo la cama correspondía, según las pruebas, a un hombre y fue vinculada con Matthew. Y un informante afirmó haber escuchado una confesión.
Para la acusación, ningún dato estaba aislado. Cada elemento reforzaba la hipótesis de que Matthew no se había marchado por voluntad propia, sino que alguien había intentado construir la apariencia de una desaparición voluntaria. Durante meses, sin embargo, faltó una pieza central: el contenedor de carga que, según el informante, se había usado para transportar el cuerpo. En febrero de 2025, ese contenedor fue localizado en un humedal del condado de Davis. Al parecer, una tormenta lo dejó parcialmente expuesto. Las pruebas indicaron que en su interior había sangre de Matthew. El contenedor no contenía el cadáver. Tampoco resolvió por completo el misterio de la tumba poco profunda descrita por el informante. Pero su localización coincidía con la zona vinculada a los desplazamientos del teléfono de Jennifer y con el trayecto que la fiscalía había reconstruido. A partir de ese hallazgo, la teoría de los investigadores ya no descansaba únicamente en una declaración. Un objeto relacionado con el transporte del supuesto cuerpo apareció en la ruta investigada y contenía sangre vinculada con Matthew. El descubrimiento no eliminó todas las dudas. No mostró quién había usado el contenedor ni cuándo se había depositado allí, pero añadió una conexión física entre el dormitorio, la minivan y el humedal. El 28 de febrero, durante una audiencia, la fiscalía reprodujo llamadas grabadas entre Jennifer y el informante. Según los fiscales, en una de esas conversaciones, Jennifer le pidió que no la considerara un monstruo. También dijo que le dolía que él le tuviera miedo. En varias partes habló de Matthew en pasado. La interpretación de esas frases sería una cuestión importante en el juicio. La defensa podía argumentar que las palabras habían sido sacadas de contexto. También podía cuestionar la credibilidad del informante, sus motivaciones y la forma en que había obtenido las grabaciones. El juez Adam Mao negó la solicitud de liberación de Jennifer. Ella se declaró no culpable de los 9 cargos y mantiene esa postura. El caso presenta una dificultad que ninguna de las partes puede evitar. Matthew Johnson no ha sido encontrado. No hay cadáver, no hay arma, no hay bala recuperada. No existe una autopsia pública que determine con precisión cómo murió o cuándo ocurrió la muerte. La fiscalía debe demostrar el asesinato mediante una combinación de pruebas circunstanciales. Cada dato tiene que encajar con los demás y, en conjunto, superar el estándar de duda razonable. Una mancha de sangre puede indicar que alguien resultó herido. Un teléfono puede mostrar que una persona estuvo en una zona concreta. Un contenedor puede revelar que fue trasladado, pero ninguna de esas piezas, tomada por separado, cuenta toda la historia de lo sucedido dentro del dormitorio. La acusación sostiene que la fuerza está en la secuencia completa. Matthew estaba en la casa la noche del 20 de septiembre. Su camioneta apareció lejos de allí la mañana siguiente. Su teléfono quedó abandonado en el vehículo. Jennifer no presentó una denuncia inmediata. El día 22, su dispositivo se desplazó hacia el norte y dejó de transmitir durante un periodo que coincidía con las acciones que, según el informante, habían ocurrido en el condado de Davis. La minivan apareció después en Centerville. Los objetos del dormitorio fueron descartados. El vehículo fue lavado durante la noche. Y cuando la policía registró la vivienda, encontró señales que podían ser compatibles con un esfuerzo para eliminar rastros. La defensa tiene varias vías para cuestionar esa reconstrucción. Puede señalar que no se ha encontrado el cuerpo. Puede insistir en que el arma y la bala siguen desaparecidas. Puede discutir el alcance de las pruebas de sangre y la manera en que fueron interpretadas. Puede examinar las diferencias entre las declaraciones de Jennifer, el relato del informante y los registros digitales. También puede argumentar que el informante tenía sus propios motivos para grabar las conversaciones y acercarse a la investigación. Además, algunos resultados de ADN relacionados con los objetos arrojados no se han hecho públicos. El tribunal tendrá que decidir si esas dudas rompen la cadena de la acusación o si la evidencia permanece conectada a pesar de la ausencia del cadáver. El juicio fue aplazado. La selección del jurado quedó programada para el 7 de diciembre de 2026. Hasta entonces, la versión de la fiscalía sigue siendo una acusación, no es una sentencia. Jennifer Gledhill conserva la presunción de inocencia y se declara no culpable. Pero el tiempo transcurrido no ha borrado las preguntas que dieron origen al caso. ¿Qué ocurrió después de que Matthew Johnson se acostara en su casa? ¿Quién condujo su camioneta hasta un punto situado a 500 metros de la vivienda?
¿Por qué su teléfono permaneció dentro? ¿Quién movió los objetos del dormitorio? ¿Quién utilizó el contenedor de carga? ¿Y qué sucedió durante las 2 horas y media en que el teléfono de Jennifer dejó de transmitir? La cámara registró la camioneta. Los registros de telefonía mostraron desplazamientos. La minivan fue vista en Centerville y después en un lavado de autos. El dormitorio tenía un colchón nuevo, olor a cloro y manchas rojizas. La alfombra fue retirada. El contenedor apareció en un humedal. Y dentro de ese contenedor había sangre que, según las pruebas, pertenecía a Matthew. Sus hijos no volvieron a escuchar de él después de aquel fin de semana, y la ausencia de una respuesta concreta dejó a la familia enfrentada a una pérdida sin cuerpo, sin entierro y sin una explicación definitiva. Lo más inquietante, según la acusación, no es únicamente que Matthew desapareciera. Es que alguien habría intentado limpiar la habitación, mover un vehículo, eliminar objetos y construir una historia antes de que existiera siquiera una denuncia formal. La investigación puede reconstruir rutas, horarios y movimientos. Puede comparar llamadas, imágenes y rastros biológicos. Pero mientras no aparezca Matthew, una parte esencial de la historia continuará fuera del alcance de los investigadores. La familia espera saber dónde está, la defensa espera demostrar que las pruebas no bastan, y la fiscalía intentará convencer al jurado de que un asesinato puede probarse incluso cuando faltan el arma, la bala y el cuerpo. Hasta que ese proceso llegue a juicio, Matthew Johnson seguirá figurando oficialmente como un hombre que desapareció de su hogar sin regresar.